Buenos días para todos nuestros oyentes. Espero se encuentren todos muy bien. Hoy pondremos sobre la mesa un tema que no es muy fácil de conversar. Sin embargo, estamos acompañados de personas que conocen detalladamente sobre estos y nos van a hacer una pequeña introducción sobre cada uno. Muchas gracias a ti, Cristian, por esta invitación. ¿Qué les parece si damos un primer lugar al movimiento hippie? Para iniciar hablando de este movimiento, considero que es muy importante dar una pequeña contextualización de las razones por las cuales se dio esta movilización. En el contexto podríamos decir, o lo podemos centrar más que todo en los 60, en donde se estaba viviendo una guerra en Vietnam. Claro que sí, Juanita, tienes toda la razón. Justamente, si no estoy mal, fue en San Francisco, Canadá, donde se ubicó esta movilización contracultural, como una oposición frente al consumismo capitalista y sobre todo sobre los valores conservadores, sexistas, racistas y religiosos que se mantenían hasta ese entonces. Claro que sí, Camila. Además, me parece de suma importancia mencionar que uno de los legados más representativos de este movimiento fue la liberación femenina, que en pocas palabras se puede ver como una igualdad de género y adicionar a esto una igualdad racial. Asimismo, una de las oposiciones que logró marcar con mayor profundidad su presencia en la sociedad fue la que estaba relacionada con la guerra de Vietnam, como lo mencionaste anteriormente, teniendo en cuenta las miles de víctimas que estuvieron presentes en medio del conflicto y a su vez las políticas radicales de esta época. Pero bueno, retomando el movimiento como tal, este dirigió sus esfuerzos en pro primordialmente de lograr una anarquía no violenta, implementar el pacifismo, hacerle el frente a una revolución sexual y por último proteger el medio ambiente, el cual estaba afectado por el consumismo y la inconsciencia social. Además, el hipismo logró durante la década de los 60 múltiples manifestaciones y movimientos culturales a lo largo de todo el mundo, que eran encabezados primordialmente por jóvenes, mantenían también su actuar inicial, no verga. Incluso uno de los ideales que causaban conmoción en su movimiento fueron los siguientes: hacer el amor y no la guerra, detener la violencia que imperaba en el país, sexo y amor libre, alto de la discriminación racial, respeto a la homosexualidad, derechos civiles e igualdad, y también vivían tranquilamente sin consumismo. Finalmente, cerrando nuestra intervención con relación a este movimiento tan importante en nuestra historia global, cabe mencionar que además de los logros que se mencionaron anteriormente, también logró adentrar un poco más a la cultura indígena y africana en su sociedad. Claro, chicas, están en lo correcto. Ahora entrando en contexto para todos, el Mayo francés o Mayo del 68 es muy asociado al poder del movimiento estudiantil, pero también al romanticismo hippie, de brindar paz y amor, cuando en realidad fue un movimiento político que desencadenó la mayor huelga en la historia de Francia, cuando a la revuelta se sumaron más de 10 millones de obreros. A raíz de esto, el país se paralizó. No había ningún tipo de transporte y las calles estaban desiertas. Esto sucedió entre mayo y junio de 1968, pero sus actos tuvieron repercusiones durante varias décadas en el mundo. Una de las cualidades de los jóvenes rebeldes del Mayo francés es que no buscaban algún poder político. Ellos protestaban por la desigualdad, en contra de la guerra que había especialmente en Vietnam, y mostraban su indignación contra las políticas colonialistas entre Estados Unidos y Europa. Me parece supremamente interesante e importante lo que mencionaste. Sin embargo, desde lo que yo sé, aunque el mayo del 68 fue un fenómeno histórico de movilización social, varios expertos aseguran que esta movilización fue una revolución fallida, ya que como ellos mismos lo dicen, no se concretaron cambios sustanciales en la realidad. Así es, Camila. Sin embargo, los acuerdos de Grenelle, concretados el 27 de mayo de 1968, trajeron como resultado el aumento de un 35% en el salario mínimo, así como la apertura de los sindicatos laborales al interior de las empresas. Y para los estudiantes franceses, el cambio estuvo reflejado en la creación de representación estudiantiles en los congresos de las facultades. Bueno, muy interesante esto que hablan de ambos movimientos. Bueno, pero con esto le doy paso al movimiento feminista. Para empezar a hablar de los movimientos feministas, nos referimos a un conjunto diverso de posturas y modelos de pensamiento crítico, ya sean de corte político, económico, cultural, social, bueno, etcétera. Estas tienen en común su aspiración a la reivindicación de los derechos de la mujer,
y también la conquista de un rol igualitario respecto al hombre en los distintos aspectos de la sociedad. Como lo mencioné anteriormente, este movimiento aspira a demostrar y sobre todo repensar los roles asignados tradicionalmente según el género. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Es decir, que este se basa en cómo el feminismo lucha contra el poder patriarcal de la sociedad, un modelo cultural y social que otorga al varón un rol predominante y a las mujeres uno más sumiso, uno secundario. Bueno, por una parte quería mencionar esto y por otra parte me gustaría hablar de lo que nos ha dejado estos movimientos feministas gracias a las distintas etapas y versiones de la lucha feminista. El rol de la mujer ha crecido en participación y derechos a lo largo de la historia de la humanidad y asimismo hemos logrado triunfos políticos como el voto femenino, la igualdad, la ley, los derechos reproductivos, a pesar de que aún hay numerosos temas polémicos en la agenda, pues no podemos dejar atrás todos estos triunfos que hemos obtenido. Y ya finalizando con esto, pues ya le doy paso a Cristian para que hable del movimiento ecologista. Así es, Valentina. Este movimiento surgió y está muy relacionado con el desarrollo de la democracia y las libertades civiles, y luego de la instalación plena de la sociedad industrial, cerca del cuarto del siglo XX se considera el inicio propiamente de este movimiento, sobre todo tras la publicación de La Primavera Silenciosa, libro escrito por Rachel Carson, donde se representaba la muerte y la vida en el planeta debido a la actividad industrial humana. Claro que sí, además también trayendo a nuestra actual situación los numerosos desastres y eventos de impacto medioambiental del siglo XX, junto con el miedo a la destrucción atómica de la vida en el planeta, cimentan la necesidad de una organización que genera conciencia y alerta sobre las catastróficas consecuencias que puede traernos, ¿no? Sí, claro, Valentina. Por ello es que desde su origen estos movimientos se han acertado mucho y existen todos los hemisferios y aliados a todas las formas de ideología conocidas hasta el momento, desde posturas radicales a reformistas. Muchos de ellos han cobrado un realce muy importante de cara a los desastres naturales del siglo XXI, que apuntan a la eminiscencia del cambio climático. Entonces, los objetivos del ecologismo pueden resumirse en fomentar la educación medioambiental, promover las leyes de responsabilidad ecológica y acotar el consumo de los productos dañinos para el ecosistema. Como lo mencionó anteriormente Valentina, considero que la suma importancia de movilizar a la población hacia el reciclaje, la conservación y el rescate del ecosistema y asimismo velar por un modelo de vida urbana más saludable como acceso al aire, al agua y a la tierra no contaminados. Y por último, Juanita, el movimiento ecologista, como hemos dicho, no es precisamente uniforme, ni tiene una vocería única, ni un formato unificado. Se trata más bien de un conjunto de organizaciones que van desde entusiastas locales a organizaciones internacionales dotadas de representación mundial, como lo pueden ser Greenpeace, el Fondo Mundial. Bueno, ya con esto nos despedimos del podcast dando relevancia a estos 4 movimientos importantes. Muchas gracias por su atención. Espero nuestros oyentes tengan un feliz día y espero les hayan aclarado un poco las dudas sobre estos diferentes temas.